Bueno, cuando se habla de la disputa entre Oriente y Occidente y la crisis global, yo creo que se pierden de vista algunos aspectos importantes. No se puede decir que estrictamente haya una crisis global, lo que hay es una crisis del capitalismo occidental liderado por Estados Unidos y una crisis del enfoque que este país y los demás países capitalistas occidentales le han querido dar a la organización del mundo. No es una crisis, China no está en crisis, hay muchos países que no están en crisis, sino que es una crisis de un modelo económico. ¿De dónde surge eso? ¿Y cuál es el tema de la guerra dentro de este contexto? Muy en general podríamos decir que toda la arquitectura mundial surge a raíz de la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de Estados Unidos como la potencia hegemónica, la única superpotencia que está en condiciones de tener un alcance global e imponer su ideología, su economía y su enfoque político. Esta hegemonía de Estados Unidos, que se largó durante 2 o 3 décadas, es visible en hechos como que Estados Unidos es el principal vendedor de armas, es el país que tiene un mayor gasto militar, que pues, en este año puede ascender a 900.000 millones de dólares, que es 3 veces el gasto militar de China, 10 veces el de la India, 10 veces el de Rusia. Eh, es el único país que tiene bases militares por centenares. Tiene 750 bases, mientras que Rusia tiene 11, de las cuales 11 son en su periferia cercana de lo que era la vieja URSS, y China solamente tiene tres bases. Esa hegemonía de Estados Unidos conseguida a partir de la década del 90 se refleja en un expansionismo militar que implicó una expansión de la OTAN hacia el este y el protagonismo en numerosas guerras, como pudieron ser en estos últimos 20 años, la primera guerra del Golfo Pérsico, la intervención en Bosnia-Herzegovina, el desmembramiento de Yugoslavia, la invasión a Afganistán, la guerra de Irak, de Libia, de Siria y finalmente la de Ucrania. ¿Sí? En medio de eso, digamos, del activismo militar de Estados Unidos vivió un proceso en el cual de la edad de oro de su dominación, que fue la globalización, empezó a decaer esa edad de oro y Estados Unidos se encuentra en una situación en la cual su peso relativo está disminuyendo con una disminución del papel del dólar y el surgimiento de países alternos que desafían su hegemonía mundial, pero también su modelo de desarrollo. Ante esa situación, digamos, de decadencia relativa y de pérdida de influencia, entonces Estados Unidos ha lanzado los últimos 3 gobiernos, o incluso desde antes, lo que han denominado la Estrategia de Seguridad Nacional. Esa estrategia de seguridad nacional la hace cada gobierno de Estados Unidos durante el primer año de su gobierno. Y en el caso del último gobierno, no tenemos tiempo de analizar todas las estrategias, eh, su objetivo es enfrentar a aquellos países que, según Estados Unidos, consideran una amenaza existencial. Y en concreto, lo que la estrategia señala es que debe enfrentar a los poderes que combinan una gestión autoritaria con una política exterior revisionista. Estados Unidos considera revisionista aquellos países que se atreven a cuestionar el designio providencial de Estados Unidos para liderar la organización del mundo. Y como hay algunos países que consideran que este designio no es algo inexorable, entonces considera que estos son países revisionistas. Basado en esto, es que Estados Unidos lanza toda una estrategia de eh, mantener a través de medios militares su hegemonía, y de allí viene la guerra de Ucrania.
¿sí? La guerra de Ucrania no es dos potencias enfrentándose, sino que la guerra de Ucrania es producto de la agresión de Estados Unidos, de la expansión de la OTAN y del intento de colocarle a Rusia en su frontera un dispositivo militar que amenaza la, la, la propia existencia de Rusia. En ese sentido, digamos, muchos de los discursos que predominan en el mundo es más o menos decir todos son iguales y las potencias se enfrentan, pero no es cierto. Eh, la amenaza de guerra es producto del esfuerzo de Estados Unidos de conservar el poder que había conformado en la década del 90 y las responsabilidades no son iguales. Yo les voy a poner un ejemplo. El PIB de Estados Unidos, pues es un PIB muy grande, es parecido al de China, pero el PIB per cápita de China está, es 3 veces o 4 veces menor que el de Estados Unidos. El PIB per cápita de Rusia está entre el 51 y 55 lugares en el ranking de PIB per cápita de los países. China es un país, se quiere equiparar a China como un gran emisor de gases de efecto invernadero, y eso es cierto, pero China tiene 1.500 millones de habitantes y si uno hace un análisis de lo que representan la emisión de gases de efecto invernadero per cápita, es mucho, la mitad o menos de lo que es el PIB la emisión de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Entonces, yo creo que digamos, para una visión global, yo señalaría lo siguiente. La crisis del capitalismo occidental quiere involucrar a todo el mundo en su caída y responsabilizar a los demás de esa crisis y prolongar y mantener y reforzar la arquitectura eh, financiera internacional y el modelo económico que provocó las catástrofes en casi la mayor parte de los países atrasados o independientes o subdesarrollados. La crisis de América Latina es producto de haber seguido un modelo dictado desde Washington y no es una crisis pues de nuestras sociedades ni nada, sino es una crisis eh, de aquello que se nos impuso. El extractivismo no es una opción que libremente hayan asumido los países en desarrollo, sino es una opción que ha sido impuesta por un modelo económico que quería eh, que América Latina se insertara en el mundo como un país exportador de materias primas y eso es lo que está en crisis. En ese sentido, yo no creo que es importante señalar que ¿dónde surge la amenaza de guerra? Pues del activismo militar de Estados Unidos y del intento de moldear el mundo a su manera. Y esa es, digamos, lo que ha provocado los enfrentamientos en el Mar Rojo, el activismo de Israel en el Medio Oriente, las agresiones a Irán, y todo, el 99% de los enfrentamientos mundiales, tanto regionales como globales, se deben a la posición militarista de Estados Unidos que quiere conservar sus privilegios. Ahora, eso ha venido cambiando y en ese sentido yo no comparto algunas visiones, digamos, catastrofistas que ven que el mundo, más o menos el mundo se va a acabar y todos vamos pues a hundirnos en medio de la catástrofe. No, yo creo que hay muchos signos positivos, pero que esos signos positivos se están produciendo en medio de una situación muy compleja y muy contradictoria. Y como signos positivos yo señalaría, por ejemplo, el fortalecimiento de los BRICS, ¿sí? La desdolarización y el hecho de que de todas maneras, en medio de la catástrofe climática, hay muchos países que han avanzado en forma importante en en el desarrollo de toda una infraestructura de energías renovables eh,
que tienen una importancia indiscutible. Lo que pasa es que ese desarrollo está en contradicción con todos los intereses de la industria petrolera, de los grandes multinacionales, y tampoco son tan visibles a nivel global, sino que se ocultan, entre otras, para magnificar el alcance de la crisis y más o menos con la idea de que ya que estamos en crisis nosotros, hundámonos todos o aquí no hay responsables, sino que esto es una cosa pues como inexorable, producto de la evolución pues casi que física de los acontecimientos. Yo creo que es muy importante cuando se hace un análisis de tipo macro, global, señalar claramente eh, qué es lo que está sucediendo, porque dependiendo del diagnóstico también es la solución. Entonces yo pienso que la solución está ligada a el desarrollo de una arquitectura financiera diferente, de una multipolaridad, de un mundo en el cual no se trata de imponer un solo modelo de capitalismo y una sola ideología, sino que se reconozca que el mundo es un mundo plural en el cual hay diferentes culturas, diferentes tradiciones y diferentes incluso sistemas de desarrollo político, social. Y si no se reconoce esa diversidad y Estados Unidos y sus secuaces de Europa Occidental quieren imponer su forma de vida y sus costumbres y su ideología, eso va a encontrar una resistencia cada vez mayor de la humanidad. Yo creo que en este momento hay una gran parte de la humanidad que está en contra de eso, que ha rechazado el modelo y la arquitectura de la globalización, y las fuerzas democráticas debían aprovechar esa oportunidad para liderar ese cambio. Desafortunadamente, por las circunstancias históricas, muchas de estos cambios han sido aprovechados por las fuerzas de derecha, conservadoras, etcétera, pero es un campo de disputa en el cual una izquierda democrática o fuerzas democráticas podrían aprovechar para liderar un cambio en un sentido progresista, pero eso es, digamos, el campo, el escenario en el cual nos movemos en este momento. Yo creo que, para rematar, eh, el tema del militarismo también hay que relativizarlo. ¿Sí? Estados Unidos, es decir, no es lo mismo el desarrollo militar. China tiene más o menos 250, 300 millones, 1.000 millones de dólares en gasto militar, pero es un país de 1.500 millones de habitantes. ¿Sí? Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y tiene un presupuesto militar que es el triple. Rusia tiene alrededor de 100.000 millones de gastos en industria militar, pero es un país que tiene 8, 10 veces menos el tamaño de la economía de Estados Unidos. Y además de eso, ahora todos se han señalado que todos somos responsables, pero resulta que las emisiones de CO2 se acumulan. Y Estados Unidos y la Unión Europea llevan 250 años emitiendo gases de efecto invernadero, y la India, China, Irán, Colombia, etcétera, llevan 30 o 40 años emitiendo gases. Entonces, la deuda ecológica y ambiental no es la deuda de hoy, sino es el acumulado de una deuda y de un daño ambiental que han realizado sus países con toda su... pues, y en ese sentido, no se trata de decir, pues ahora todos somos responsables y debemos disminuir la emisión, sino que el peso y la gravedad del acumulado de daño ambiental que han hecho las potencias está muy ligado al modelo de desarrollo que han impuesto en los últimos 100 años, pero en particular en los últimos 40 años. Yo creo que esta situación, digamos, de obstinación de Estados Unidos en mantener su hegemonía es la que está conduciendo al mundo a múltiples contradicciones y a muchas guerras. Eso no significa negar que existan contradicciones locales, problemas territoriales, sí, problemas subregionales, sino que ese sería como el hilo conductor y el denominador común de la inmensa mayoría de los conflictos geopolíticos a nivel global. Creo que ya se me acabó el tiempo, entonces termino con eso, Carola.